¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, mi nombre es Daniel Yupanqui. Sean bienvenidos a una edición más de Perfiles. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de la magíster Silvia Lucía Gómez. Ella va a expresar sus opiniones, sus reflexiones y también a contar algunas experiencias relacionadas al ámbito psicológico. Como siempre, contamos con el apoyo de Nicole Mejía en la entrevista y en los comentarios un servidor. Silvia, bienvenida a Habemus Litere. Tú has colaborado también con la página a través de dos artículos que han sido de aceptación. Inclusive ha habido comentarios muy favorables al respecto. Muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes, Habemos Littering, en representación de Daniel y Nicole. Realmente para mí es un honor conversar con ustedes. Me demoré un poco, pero aquí estoy. Ustedes dijeron que me iban a preguntar algunas cosas. Espero estar a la altura. Bueno, comencemos. Muchas gracias siempre por el apoyo, estar ahí, justo Sí, en profesor. estas circunstancias. Gracias, muy buenas tardes, profesor Daniel, muy buenas tardes, Silvia. Es un gusto, de verdad, estar aquí de nuevo retomando esta dinámica de las entrevistas y poder conocer un poco más de cada profesional, de los conocimientos amplios que tienen cada uno de ellos. Y en esta ocasión, pues, tenemos a Silvia, que nos va a aportar un poco de conocimientos en psicología relacionados a la pandemia y otros temas, ¿no? Así es. Bien, comenzamos conociendo un poco más a nuestra invitada. Silvia Gómez Lucún es máster en Psicología Forense de la Institución Apertura Psicológica, Madrid, España, y máster en Psicología con mención en Problemas de Aprendizaje de la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con una especialización en aplicación de la Guía de Valoración del Daño Psíquico en Víctimas Adultas en Violencia Familiar, Sexual, Torturas y otras formas de violencia. Posee una amplia experiencia en el sector público, tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de Educación. Asimismo, se ha desempeñado como docente y capacitadora. Es coautora del libro Procesos Psicosociales de la Lectura y Escritura e investigadora de temas en pro del bienestar psicológico de niños y adolescentes. Entonces, damos pase a la entrevista mientras voy preparando material también para suscitar el diálogo, ¿de acuerdo? Vamos, Nicole. Muchas gracias por el pase, profesor Daniel. Bueno, vuelvo a recordar, soy Nicole Alexandra, conductora del Espacio y Perfiles, y me es grato saludar el día de hoy a la psicóloga Silvia Gómez. Ante todo, muchas gracias, Silvia, por concedernos esta entrevista. Habemos Litere. Y comenzaremos con la entrevista. Nuestra primera pregunta es la siguiente. Las medidas restrictivas por la pandemia se están flexibilizando y hay gente que está muy animada en volver a la llamada normalidad, ¿no? ¿Cómo mejorar esto en caso de personas que psicológicamente y lamentablemente han sufrido mucho más que el resto en temas de inestabilidad mental, llámese depresión, cuadros de ansiedad, entre otros, por dichas restricciones que tomó el gobierno en su momento? Su micro está apagado. Nicole, este tema realmente es muy sensible y qué bueno que lo estás tocando. En estos tiempos, así como ocurre con los médicos que aún no saben cómo manejar la enfermedad, pues esta situación nos ha tomado de sorpresa. Y las sorpresas, pues, son sorpresas. En primer lugar, porque esto aparentaba ser de un mes o 2 meses. La mente del ser humano, para pasar de una situación a otra tan grave, es como un duelo. Tienes que procesarlo y darte cuenta que estás viviendo ese tiempo, que estás pasando ese proceso y si es real o no es real. A la fecha ha pasado tanto tiempo que ya nos damos cuenta lo real que es. Frente a eso,
el ser humano reacciona de diversas maneras, pero especialmente de dos maneras. ¿Cuáles son? Una, de que no quiere entender que la enfermedad pasa, existe, y quiere pasar sus días como que no lo hubiera, para no sentir ese pesar. Otros se cuidan al extremo, ¿no? Y ese extremo les lleva a aislarse totalmente. Pues bien, los estragos son de que muchas personas, y los psicólogos no están aquí a salvo, están pasando un estado de depresión por la incertidumbre en que vivimos. Están pasando un estado de decaimiento, algunos incluso de depresión. La depresión se da de dos maneras. Una, porque tú naces así. Es una situación con la que tú vas a vivir como parte de tu vida. Y la depresión, que es situacional, que es del momento y que se bajan algunas sustancias del cerebro y por eso que vives en un estado de decaimiento, de no deseos de hacer nada, de que de manera práctica podríamos decir, por ejemplo, una ama de casa que solía limpiar su casa, solía hacer sus cosas, ya no lo hace. Y en vez de tenerlo más limpio porque tiene más tiempo, lo tiene menos limpio. ¿Por qué? Porque ya no tiene sus hobbies, sus salidas, sus conversaciones con amigas. Un profesional se ve limitado a sus actividades dentro del ámbito de trabajo y si es mujer, lastimosamente hablemos de género, pues no solamente se ocupa de los quehaceres del trabajo remoto, sino también de los quehaceres de casa. Entonces se sobrecarga. Si es hombre, pues se ve limitado y también se ve que frente a su realidad del hogar, tiene que asumir otras responsabilidades. Esos cambios está trayendo situaciones de decaimiento, de mal manejo, que es importante que actuemos enseñando y mostrando nuevas técnicas y nuevas formas, aceptando nuestra realidad actual. Nicole, más o menos es así, la situación es muy amplia. Tal vez he podido contestar en algo lo que tu interés. Sí, muchas gracias. Me parece tan cierto lo que usted dice, sobre todo empezando por la primera parte cuando usted menciona que este es un tema muy sensible. Claro que lo es un tema sumamente sensible. Hablar de la estabilidad mental de una persona, claro que lo es muy sensible. Profesor, ¿tiene algo que añadir a esto? Sí, es importante revisar bien, ¿no? O sea, los conceptos que a veces trabajamos a diario, o sea, mencionamos y comentamos y a veces no hacemos el deslinde apropiado. Por ejemplo, esto de ciertas enfermedades, ¿no? Cuando ya se dan desde el nacimiento y el caso, por ejemplo, concreto de la depresión situacional, ¿no? Entonces, siempre es bueno, claro, justamente dar el pase a personas que han estudiado y saben del asunto, ¿no? Bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Nicole. Sí, profesor. Claro, cómo no. Silvia, desde su opinión como psicóloga, ¿qué reflexiones le suscitan estos meses de incertidumbre que hemos vivido por temas de crisis de la salud, crisis económica y de inestabilidad política? Sobre todo, creo, en este último punto que se ha estado viendo bastante álgido estos últimos meses por la toma del presidente y todo ello. Una opinión a ese nivel me parece una opinión más política. Y es tan delicado en estos tiempos dar una opinión porque a veces es mal tomada, ¿no? Sin embargo, como profesional y como ser humano no puedo dejar de dar mis alcances. Una incertidumbre es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Como les dije, si la incertidumbre vino con la pandemia, pues la incertidumbre de un nuevo gobierno, pues va a crear caos en las personas. Es como cuando te dicen, no, oye, se te va a caer ese objeto, se te va a caer ese objeto, se te va a caer ese objeto y se te cae el objeto. Que viene la crisis económica, que viene la crisis del gobierno, que va a ser un mal gobierno
Y eso añade también una confusión. Está bien, defendamos nuestros derechos, defendamos lo que tiene que ser a través de nuestras opiniones, pero tengamos reserva con lanzarnos con especulaciones como suelen salir los TikToks y otros comunicados, ¿no? Yo diría que evitemos eso y no nos intoxiquemos. Lo tóxico hace daño a la mente y nos trae inestabilidad. Y necesitamos fuerza para salir adelante. Sí, sí, es verdad, ¿no? Sí, claro, quisiera acotar algo bastante importante y me van a disculpar que relacione esto con temas personales, pero quisiera que lo sepan porque creo que esto es una experiencia bastante dura. Les cuento que hace poquito mi abuelita tuvo un derrame facial. Y a una persona cuando le da un derrame facial o un derrame así en general, es porque tiene muchas preocupaciones. Y yo me acerqué y le dije, ¿por qué estás tan preocupada? Le digo, porque si te da un derrame es porque estás pensando en algo constantemente y estás muy preocupada. Y lo que me contestó me dejó totalmente anonadada. Me dijo, estoy preocupada porque los precios de los productos, el precio del pollo, el precio de la papa, el precio del arroz, están demasiado altos. Y yo le dije, ¿en serio te dio un derrame porque los precios de los alimentos están altos? Tenía ganas de reírme en ese momento, pero luego pensé en la situación y dije, wow, o sea, tanto así choca, porque esto, la alza de los precios es un tema de especulación también, deriva de ello. Y yo digo, tanto así puede chocar a una persona para que llegue al punto, le dé un derrame, y otros, incluso si no actuábamos a tiempo, quizás morían, ¿no? Entonces, ese tema de las especulaciones es muy delicado y puede ocasionar grandes consecuencias, lamentables consecuencias en las personas. Creo que mi abuela quizás no es la única, sino a muchas personas también le pasa lo mismo cuando ven las amas de casa que los precios están altos, cuando el dólar sube cada vez más y más y más y más. Entonces eso de una u otra manera nos genera mucha incertidumbre. Las defensas bajan y eso hace que el cuerpo coja muchas enfermedades o incluso mentalmente enferme su cuerpo. La mente hace mucho. Es muy importante lo que pensamos, lo que recibimos y tenemos que aprender, como les digo, técnicas para elegir una estrategia de vivir mejor y de manejar nuestras dificultades, porque las dificultades siempre las hay, sino cómo las vamos a enfrentar y cómo las vamos a manejar. Es lo que tenemos que nosotros reeducarnos, ¿no? Bueno, sí, verdad. Además, en en un sector amplio de la población que pasa los 40 años, recuerda mucho el problema que hubo a finales de los 80, con la hiperinflación y el necesario shock económico justamente que vino después. Claro, no con las previsiones del caso, no con un plan claro, ¿no? Y pensando en amortiguar justamente lo que venía después, ¿no? Entonces, muchos que habían tenido sus inversiones, habían hecho sus ahorros, en fin, etcétera, etcétera. De verdad que pasaron una crisis muy fuerte, mucha gente falleció, se estresó, por ahí de verdad que fue una tragedia. Y cuando uno piensa que puede venir algo similar, ya se comienza a condicionar. Pienso que es por ahí también que va el asunto, ¿no? Desde de lo que creo, ¿no? Lo que percibo. Y aquí ya nos vamos a deprimir, Daniel, Nicole. Así que pensemos en las estrategias. ¿Qué Claro, o hago sea, frente a eso? sí, ¿Cómo hago frente a eso? claro, ¿Qué es una uso especie de de diálogo, ella? justamente. Pero está bien, sí, yo sé justamente que has dado, digamos, has brindado justamente tus conocimientos en diferentes oportunidades. Y recuerdo bastante que me hablabas, ¿no? De la resiliencia, inclusive, ¿no? Así es, sobre todo el desarrollo de esa resiliencia desde niños, ¿no? Por eso hablaban antes de reeducarnos, de nuestra forma como visionamos la vida. No, la vida no es, bueno, ya sabemos que no es un continuo bienestar, ¿no? La vida es un altibajo de cosas, de emociones, de experiencias negativas y positivas. Es por eso cuando trabajaba con los adolescentes en mi época educativa y mi orientación era
En el camino te vas a encontrar con piedritas y también piedrones. ¿Y qué hago cuando me encuentro con los piedrones? Pues no puedes pasar por encima, como con las piedritas. Tendrás que rodear y así ir viendo. Esas piedritas y esos piedrones son las cosas que no pensábamos que aparecerían en nuestra vida. Lo importante es tener una meta. ¿A dónde vamos? ¿A dónde estamos caminando? Y en esa meta, por ejemplo, ¿no? En un adolescente, nosotros tenemos diversas metas. En un adolescente, ¿cuál es tu meta? Quiero ser doctor. ¿Ya? En el camino te encuentras de que una piedrita son de que te da una gripe. Unos piedrones son que de pronto no hay la parte económica, ¿no? No tengo dinero para estudiar eso que yo pensé. Se puede elegir alternativas. Puede ser una carrera técnica momentáneamente. Los piedrones y los rocones son pues un embarazo inesperado, un accidente, el que te ocurra algo que impida que sea tan drástico como esta pandemia, que impida que continúes, pero hemos parado un momento, no hemos dejado, nuestra meta está allá, y allá vamos. Esa es la forma de alentar al ser humano a alcanzar sus metas a pesar de mis dificultades. Que es fácil, no es fácil, pero tenemos que aprenderlas a entender de ese modo. No sé si se me entendió. ¿Tu micro? Sí. Su micro, doctor, profesor Daniel. Sí, perdón. Me gustaría justo en esa instancia, sí, gracias, que nos comentas un poco de tus inicios, ¿no? En la carrera de psicología. Justo viene la pregunta a colación de Nicole al respecto. Y en un momento dado voy a compartir unas imágenes sobre las cuales seguramente que te vamos a hacer algunas preguntas, pero mientras hago eso, ¿no? Doy el pase a Nicole, por favor. Mientras busco las imágenes al respecto. ¿Sí? Ok, gracias, profesor. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver más con el tema ya un poquito deslindado de la pandemia, sino un poquito ya más referido a temas más específicos. ¿Cuál es su opinión, doctora Silva, respecto a las medidas tomadas en caso de delitos contra menores de edad, llámese abusos, violaciones, agresiones físicas, etcétera? Y quisiera agregar a esto que nuestro Código Penal, y yo como estudiante de Derecho lo he visto, nuestro Código Penal hoy por hoy sanciona con cadena perpetua las violaciones en caso de menores de edad, en caso de menores de 14 años. ¿No? Desde su punto de vista, ¿qué le parece esta pena? ¿Le parece correcta? ¿Le parece muy alta? Quisiera que nos comente acerca de eso. Si te comento acerca de la pena más alta o no, pues vamos al principio, ¿no? Es el delito más execrable. Incluso en los propios penales hacen la justicia, ¿no? Violas a una niña y lo violas, ¿no? Entonces creo que es el delito más imperdonable que pueda uno hacer, porque el niño es el ser humano más delicado. Tiene una etapa de formación donde uno tiene que cuidar tanto para que esto no se trastoque en su sano desarrollo. Por lo tanto, cometer un delito sexual, así sea de tocamiento, trastoca su desarrollo, impide que él desarrolle a su paso. Y vuelvo a mi etapa educativa, ¿no? Un niño es así como que construye su casita con sus propios ladrillos. El adulto lo que tiene que hacer es indicarle cómo y ayudarle, pero no hacerle la casita. Pero si en ese poner de ladrillitos ese niño sufre maltrato físico, psicológico y aún más el sexual, esos ladrillos se caen, se rompen, desarregla todo su ser y volverlos a arreglar es muy complicado. Entonces, como consecuencia, pongámonos a pensar cuál debería ser el delito para la pena para estas personas. Las leyes lo indican, tú como abogada debes saberlo, salen las leyes acorde pues a las opiniones, ¿no? Pero en esto hay diferentes penas, diferentes años acorde a lo que se comete el delito. Bien. Silvia,
Cuéntanos un poco de tu labor en la Asociación Mundo Mejor, AME. La Asociación Mundo Mejor es una institución a la cual he aportado al principio esporádicamente, ¿no? Y luego un poco más continuo por la gran acogida que tiene de personas, no solamente que sean estudiantes de psicología. Imagínense, esta asociación también protege a los animales, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver esto con la parte psicológica? Tiene mucho que ver, pues es el amor que emana un ser humano. Entonces, para mí que esta asociación emana amor, emana ayuda, emana apoyo y entrega ciencia. Eh, Educa a muchos estudiantes psicólogos a través de diferentes capacitaciones con diferentes ponentes. Mi experiencia con ellos es muy grata porque hemos hecho cursos pequeños, hemos hecho cursos gratuitos, hemos hecho cursos con costo y a la fecha hemos hecho especialización en maltrato infantil. Mi experiencia es muy grata con los representantes de esta institución, Asociación Mundo Mejor. Bien, muchas gracias. Nicola, no sé si podrías hacer un comentario o preguntar algo respecto a la conferencia que estamos viendo ahí que se realizó en agosto. Sí, claro, profesor. Cuando mencionó usted que también usted dijo que también se ejercía la protección a los animales dentro de la asociación y mencionó algo que me llamó la atención, que también se hace ciencia. ¿A qué se refiere usted con eso específicamente? Cuando nosotros hablamos de ciencia, hablamos de algo que debemos sustentar con un estudio y demostrar. Por ejemplo, nuestra conducta no se va a ver hasta que yo lo exprese. Entonces, Mundo Mejor, además de lo espiritual, además del amor, lo expresa a través de la ciencia con trabajos científicos, con capacitaciones, con personas profesionales que puedan ayudar a que este amor se fomente, pero a través de buenas conductas, de adecuadas conductas, de manejo del cuidado de los niños. Pero, ¿por qué digo ciencia? Porque está basado, por ejemplo, si estas capacitaciones se daban, por ejemplo, apoyado en demostrar que el daño a los niños, el daño emocional, sí se da. ¿Por qué se da? Por estas situaciones, porque las estadísticas lo dicen. Entonces ellos están haciendo ciencia. No solo están hablando de amor, no solo estamos hablando de misticismo, sino también estamos demostrando las consecuencias de manera científica. Más o menos así, Nicole. Bien, aquí de manera más específica, no sé si alcanzan ustedes a ver esta imagen referida a la entrevista única en cámara Gesell. ¿Gesell así se pronuncia? No estoy viendo las imágenes, pero ¿no se está viendo? no sé cuál habrá escogido, pero cámara GESEL. A ver. Un reto, por favor. Presente su pantalla, profesor. Sí, un reto, por favor. A ver, no sé si se alcanza a ver. No se visualiza. Hay una... A ver. No se alcanza a ver, ¿no? No se puede compartir. Qué pena. Pero si lo lee, lo puedo Hay un evento recordar. referido... Sí, había un evento referido a la entrevista única en cámara Gesell. Qué pena que no se pueda visualizar. Tal vez sea del Colegio de Psicólogos. Sí es... Sí, del Colegio de Psicólogos realizado el 16 y 17 de junio de presente año. Sí, fue un curso que dicté a pedido del Colegio de Psicólogos. Me solicitaron que hablara sobre este tema tan actual como es la entrevista única en cámara GESEL. Un tema que está madurando en el Perú, es decir, si el campo forense es tan nuevo, la cámara GESEL
también es nuevo. Recién sale a partir de 2008 las instalaciones aquí en el Perú. ¿Qué es una cámara? ¿Deseas que te indique más o menos en qué consiste una cámara GESEL, Daniel? Tal vez un poco más para no extenderme tanto. Bueno, una cámara GESEL es es una oficina compartida en dos. ¿Para qué compartida en dos? Por un lado está la persona, el profesional que va a entrevistar al menor, y al otro lado, detrás de la luna, están los operadores de justicia. A este lado, donde está la persona que entrevista con la niña, no puede ver a los operadores de justicia. La idea es que la niña no se perturbe frente a personas y declaraciones que va a dar y no se sienta afectada emocionalmente y no revictimizar a la menor. Y esta entrevista se llama entrevista única. ¿Por qué se llama entrevista única? Porque es una sola. No se va a dar otra entrevista más para preguntarle respecto al supuesto abuso sexual que haya podido vivenciar la menor. La entrevista única puede darse en este lugar, cámara GESEL, como también puede darse un lugar acondicionado adecuadamente, pero que no es tan recomendable, pero sí se da en lugares alejados del Perú, porque una cámara GESEL no es barata, es muy costosa y tenemos pocos en el Perú, pero es de gran utilidad. No sé si me alejé de la pregunta, pero esta es la cámara GESEL y este es el tema que se dio en esa capacitación, pero además, en esta capacitación se dio las formas de entrevistar y se dio a conocer la guía que salió en el 2016, la guía de entrevista única por violencia sexual y que ahora es violencia familiar también, acorde a la ley 30364. Es así que también se les dio a conocer los pasos de esta guía. ¿Cuántos pasos y cómo se llegaba a esta entrevista? Porque antes que el niño o la niña o el menor llegue a esta entrevista única, tiene que pasar primero que tienen que hacer la denuncia, que tiene que haber un oficio, se tiene que comunicar a los operadores de justicia y todos tienen que estar en ese lugar. Por lo tanto, esta guía nos indica qué tenemos que hacer antes y después de la entrevista psicológica, entrevista de cámara GESEL. Entrevista de cámara GESEL, que quede claro, no es entrevista psicológica. Muy interesante. Nicole, no sé si quieres preguntar algo. Sí, lo que pasa es que me ha hecho recordar algo que nos comentaron también en nuestros cursos de Derecho. Antiguamente a esto, no sé si es lo mismo, no logro diferenciarlo, yo creo que es lo mismo. Antiguamente, en la época del gobierno Fujimori, existía esto de lo que se llamaban los jueces sin rostro, que es un método muy parecido, por no decir similar, al que usted está explicando, ¿no? Habían jueces detrás de la luna, donde el justiciable, por así decirlo, que era básicamente le preguntaban ciertas cosas acerca de los delitos que había cometido para saber si era inocente o no, y él no podía ver a los jueces, porque esa luna no le lograba dejar al que perciba a las personas que habían detrás, ¿no? Entonces me hace recordar mucho a eso que nos habían indicado de los jueces sin rostro. Y usted mencionó que esto se está instalando recién a partir de 2008, o sea, viene instalándose, ¿no? Eso normalmente lo solemos ver, al menos yo lo suelo ver en películas estadounidenses, ¿no? Se aplica mucho allá. Usted que está más cerca de este tema de esa entrevista única de cámara GESEL, ha visto que actualmente se dé aquí en Perú comúnmente. Aquí en el Perú no estoy enterada que se haya dado, no lo usamos para eso, estoy en el campo solo de niños y violencia familiar para eso, a adultos no se ha hecho, pero sí recuerdo haber escuchado a mis colegas que excepcionalmente lo usaron, pero fue observado, ¿no? No es para ese uso. Sin embargo, sí existen esas lunas para reconocimiento
de un delincuente que haya cometido algo, así como que te robaron la cartera, te robaron una joya, incluso yo misma lo he vivenciado cuando tenía pues mi adolescencia, me robaron el reloj y me hicieron ver detrás de esa luna, yo podía verlos, ellos no me podían ver a mí, ¿no? Y pude reconocer quién era el que me había robado el reloj. Tengo escritos también que efectivamente suelen hacer eso. Eso se llama la rueda en España, por ejemplo, la rueda, pero que este método de la rueda pues nos lleva a veces a grandes confusiones, porque las personas se parecen y cuando te roban un objeto, tú logras ver a la persona, pero te puedes confundir. El ser humano a veces escucha comentarios, dicen, sí, él era así, entonces ya vas metiendo tu mente y vas confundiendo. Vas y aparentemente reconoces a un sujeto y ese sujeto no era. Y a mí me pasó, te lo cuento como experiencia. La persona que yo indiqué que me robó el reloj no era, era uno muy parecido, pero que estaba más oscuro. Incluso yo pensé que había veraneado, ¿no? Porque el que me robó era un poquito más claro. Esto de la rueda se da en España y es un asunto bastante todavía cuestionado, pero sí se da. Ayuda mucho, ayuda a reconocer, pero con ese detalle nada más no se puede sancionar a una persona. En ese tienen que tener otros datos más y como abogada, Nicole, debes saberlo, que a una persona no se le puede sindicar solo por una prueba. Claro, estamos hablando de ese tipo de reconocimiento. Como voy a repetir, se llama la rueda en España, ¿no? La rueda, como la canción de Frankie Ruiz. La rueda. Sí, la rueda. Bueno, Silvia, a ver, yo quería preguntarte respecto a qué experiencia recuerdas, ¿no? En tu labor en lo que respecta al área de medicina legal y ciencias forenses, ¿no? En el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, puntualmente, ¿no? ¿Qué experiencias recuerdas? ¿Qué experiencias recuerdo y qué experiencias tengo? Porque estoy en Claro, o medicina sea, legal. algo que te haya llamado la atención, algo impactante que hayas recordado, digamos, eh, como experiencia laboral, no sé. Les comento lo más importante de la experiencia, no solo para mí, creo que para muchos psicólogos. En etapas, ¿no? Anteriores al 2008, pues no sabíamos mucho de psicología forense, pero ya existían psicólogos forenses. Sin embargo, era desconocido para nosotros porque en la universidad habíamos estudiado psicología clínica, laboral, educativa y otras líneas, pero como que forense no lo habíamos visto, porque sí sabíamos que había psicología penal, por ejemplo, ¿no? Es así como yo en el 2008 me entero de que había psicología forense y bueno, postulamos muchísimo. Para eso yo estaba en la psicología clínica, activa en la clínica. Sin embargo, el forense era clínico forense. La experiencia que yo puedo recordar más es que si a nivel de Sudamérica nos encontrábamos en pañales, pues aquí en el Perú estábamos menos, desconocíamos mucho. Sin embargo, como psicólogos, queríamos trabajar a ese nivel. Es así que nos capacitaron, pero a pesar de la capacitación, no nos era suficiente frente a un usuario, porque el usuario no es el mismo, no es la misma evaluación, ni los mismos principios éticos que debemos tener con un cliente clínico. Cuando un paciente, tú vas a su consultorio, tú guardas la total reserva de lo que él te dice. Pero si un peritado, un usuario va a medicina legal, como psicóloga, no guarda su información, entrega la información a quien te lo está solicitando, porque no es tu usuario, tu cliente. ¿Quién es tu cliente? Los operadores de justicia del Ministerio Público, los fiscales, la policía, ellos son tus clientes. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos pues una carta donde el peritado nos acepta
da su consentimiento para ser evaluado. Pero ya imagínense ustedes, pues, si está siendo denunciado, ya como que tu consentimiento es un poquito forzado, ¿no? Esa es la diferencia y esa es mi experiencia frente a eso. ¿Cómo guardo, señorita o doctora? Por favor, esto se lo voy a contar, pero no se le ocurra ponerlo ahí, no lo escriba. A ver, lo que pasa es que esta entrevista se difunde por Facebook. En todo caso, si hubiera un comentario adicional respecto de eso, creo que sería ya en otra circunstancia. Silvia, te agradecemos muchísimo más bien el habernos prestado unos minutos valiosos de tu tiempo. Vamos, no queremos abusar más tampoco del mismo. Pero te agradecemos de verdad muchísimo el habernos compartido tantas cosas interesantes e importantes, conocerlas como ciudadanos. Muchas gracias de acá desde Habemos Litere. Nicole, te dejo para la despedida del caso. Sí, de verdad, esto creo más que una entrevista, ha sido una sesión de psicología VIP para nosotros, de verdad, me ha ayudado mucho personalmente a entender muchas cosas. Y bueno, nada, estuvimos en Perfiles con la psicóloga Silvia Gómez. Queridos seguidores, me despido. Recuerden visitar nuestra página www.habemoslitere.com. Somos letras de comunicación para el mundo. Hasta pronto. Gracias, Silvia. Gracias. Estoy gratamente emocionada. Cuídense. Habemos